7:45, a ver, retomamos la información seria. A ver, el ministro de Salud, el que suple a la señora Inostroza, la que la han votado presumiblemente, de repente ha renunciado por esto, lo de las compras. Le responde al doctor Bustamante, que es el ex jefe del Instituto Nacional de Salud, al que lo acaban de votar, ahorita. Entonces, el señor Bustamante dice, ojo, están mal compradas estas pruebas. Las que sirven de verdad son las pruebas moleculares. Las otras rápidas no sirven para saber realmente quién tiene el coronavirus ya fecha. O sea, está mal hecha la compra. Eso es lo que nos está diciendo el señor Bustamante. Pero cuando le preguntan al señor Zamora, él va para los costados que se sume. Si lo acaban de votar. Repito, la lucha anti la corrupción de que este gobierno enarbola. En este momento, eso después se va a ver si compraron bien, mal o regular. Pero vamos a ver el tema técnico. Las pruebas que sirven y que se pueden ejecutar a ritmo, a todo meter, de 12.000 al día, recién llegan al Perú, según lo que ha dicho Vizcarra. Habrá que ver si es el día viernes, cómo se distribuyen estas en todo el Perú, sábado, domingo, lunes, martes, y con realmente data cierta vamos a comenzar a tener de las 12.000 pruebas que se realizó hoy día, tantos son positivos. De las 12.000 pruebas que se realizó el otro día, tantos. Para ahí realmente ver la estadística de verdad. Si le estamos ganando o no al coronavirus. ¿Cómo nos damos cuenta si le estamos ganando? En la medida que decrece la cantidad de infectados y sube la cantidad de sanados. Esta es la nota en donde sale el ministro Zamora, el actual ministro de Salud. Un equipo de expertos que nos asesoran en el Ministerio de Salud y que trabajan constantemente buscando información, buscando estas experiencias, conectándose con las inteligencias del mundo. Sobre la base de estas conversaciones con altos niveles de incertidumbre, nosotros hemos hecho varias proyecciones de cómo se comportaría la epidemia. Una de esas proyecciones fue, ¿qué pasa si no hacemos nada? ¿Qué pasa si no hubiésemos tomado las medidas que tomamos? ¿Qué pasa si el virus se pone muy agresivo? Nosotros calculamos en un momento determinado que íbamos a tener cerca de 4 millones de personas infectadas y cerca de 140.000 hospitalizaciones. Eso era gravísimo para nuestro país. Por eso, en la eventualidad que ese fenómeno ocurriese, nosotros teníamos que prepararnos con todas las armas tecnológicas y no solamente prepararnos mentalmente, sino teníamos que tener los productos en el Perú. Hasta ahora, felizmente, y dadas las medidas que hemos tomado en el gobierno y que hemos acatado todos los peruanos, la epidemia no tiene ese comportamiento. Tenemos pocos casos hospitalizados, tenemos pocos casos infectados y hemos, hasta el momento, seguido utilizando la prueba más potente, la prueba molecular. Y la seguiremos usando. Nosotros estamos comprando cerca de 300.000 pruebas moleculares para seguir haciéndola y ofertándola a nuestros pacientes. Sin embargo, si la epidemia tiene otro comportamiento, si la población no guarda la responsabilidad social, tendremos que sacar otros mecanismos para poder diagnosticarlo. Tengan por seguridad que por el momento seguiremos ofertando como primera línea la prueba molecular. Las otras son parte de nuestro arsenal en una situación de altísima volatilidad como la que estamos viviendo. Invito al doctor Bustamante, al cual yo respeto muchísimo, a que se sume. Nosotros somos varios grupos de trabajo, lo hacemos de manera virtual, algunas de manera presencial, y que nos haga llegar, así como lo hace llegar a través de los medios de comunicación, que se sume con su experiencia, su conocimiento. Todos en este momento sumamos, todos en este momento somos valiosos para combatir a la... A ver, pues, entonces, lo que dice el señor, traduciéndolo al señor Zamora, es que la información que tenemos ahorita no es útil. Es una información ahí nomás, con 500 pruebas al día, a muy poca gente, y no sabemos la verdad de la situación, porque el presidente ha dicho que nos quedan 2.000 pruebas. Habían 12, nos quedan 12, es decir, a 500 al día se acaban ya, para el viernes no hay más pruebas. Entonces, las que valen son estas, y así como el doctor Bustamante, al cual votaron, ha dicho que esto no está bien realizada la compra, es decir, el otro 1.400.000 por la pura lo están gastando. El doctor Salinas en unos minutos te va a decir que eso lo tienen que cancelar y comprar las que sirven. Y las que sirven distribuirlas bien. Y de ahí tener una data cierta. Acá el doctor Neira, que es un tipo que ha estudiado en Alemania,
nos explica la diferencia entre la prueba rápida, que suena por que ser rápida como que es útil, y su inutilidad, versus la prueba molecular, que es la que sí sirve. De estas son las que recién llegan. Vean la explicación, ¿ah? He recibido muchas llamadas, muchos mensajes de WhatsApp. Quiero ser un poco más didáctico en este video y espero pueda ayudar a establecer cuál es la diferencia de las pruebas rápidas, que se llaman serológicas, versus las pruebas de diagnóstico rápido PCR-RT, real time, tiempo real, para COVID-19. No para otro virus, es para COVID-19. Quiero explicar en unos minutos en qué consiste. Entender que cuando una persona se infecta día 1 con el COVID-19, van a pasar 1, 2, 3, 4, 5, 6, tal vez 7 días para que esta persona empiece a desarrollar inmunoglobulinas, o día 14 la IgG. ¿Qué significa? Este es un mecanismo de respuesta que tenemos todos nosotros frente a una infección. Entonces tenemos una infección viral, en un promedio en el COVID no está establecido qué día, pero aproximadamente día 7 se produce la IgM y la IgG el día 14. ¿Qué sucede? Que las pruebas serológicas, llamémosle así, serológicas, no le llamemos rápida, empiezan a identificar esta inmunoglobulina, la M, el día 7. Y posteriormente la G, y con esto yo puedo decir, este paciente está infectado. Cuando hacemos la consulta, ¿puedo yo aseverar que está con COVID-19? La respuesta es no. Con esta prueba rápida yo no puedo decir el paciente tiene COVID-19. ¿Por qué? Funciona así, que este antígeno lo hace cualquier otra infección virulenta. Existe una lista de 20 infecciones y por lo tanto yo no puedo asegurar. La única que me va a asegurar que yo tengo COVID-19 es esta PCR, porque es una prueba molecular que identifica 3 genes del COVID. Sí, esto lo hizo la Universidad Charité de Berlín. Identificó que al yo encontrar 3 genes en el ser humano, desde los primeros días de infección, yo puedo llegar a decir 99.9% que este paciente tiene COVID-19. Son 3 genes en el RNA del COVID que me llegan a determinar esto. Entonces, ¿qué está sucediendo? A diferencia de, por ejemplo, el SARS, que empieza a contagiar acá a partir de la segunda semana, COVID contagia en esta etapa también. No tan fuerte como acá, pero inicia el contagio. Y si yo no sé, va a contagiar muchas personas y entonces voy a tener muchos contagiados en esta época que se van reproduciendo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y esa es la propuesta alemana y la propuesta coreana. Ellos no hacen pruebas serológicas, ellos están haciendo PCR en tiempo real. ¿Qué están haciendo? Diagnóstico en esta fase y yo logro controlar el contagio. Y creemos que es el mecanismo real para poder evitar que esto crezca. Nosotros trabajamos en las últimas semanas en esto. Llegué al Instituto Koch de Alemania, averigüé en base a evidencia. OMS, OPS, el Instituto Koch de Alemania, recomiendan como único método de diagnóstico esta prueba. Estas de acá, la serológica, estos organismos lo han dicho en reportes oficiales que no son recomendados para este nivel de epidemia. Entonces, por lo tanto, esta información se la brindamos al Instituto Nacional de Salud, al director anterior, al actual, a la ex ministra de Salud, y les pedimos que por favor consideren esta tecnología por una condición especial del COVID. El COVID no es SARS y entonces tiene una estructura particular de contagio y lo hace altamente agresivo en las personas que no tienen defensa. ¿Por qué? Porque tiene una proteína altamente sensible al sistema respiratorio que lo hace brutal para las personas sin inmunodeficiencia. Estas pruebas hoy
podrían estar disponibles en Perú, logramos conseguir 500.000 pruebas que puedan venir al Perú y poder se procesan rápido. Se pueden procesar 100 resultados en 2 horas. Por lo tanto, si yo tuviera 10 máquinas PCR, procesadoras de PCR, podría hacer 12.000 al día en esta fase y corto la cadena de contagio. Gracias. Recontra explicadito. Las moleculares son las únicas pruebas recomendadas para saber quién tiene COVID-19 por la Organización Mundial de la Salud, OMS, la Organización Panamericana de la Salud, OPS, y por el Instituto Koch de Alemania. Le está diciendo el doctor Neira que eso ya lo sabía la ministra Inostroza, que eso ya lo sabía el anterior presidente del Instituto Peruano de Salud, el doctor Bustamante. Sin embargo, el gobierno compró lo otro. ¿Por qué? De repente ahí está la razón del despido de la ministra o de su renuncia. Eso lo vamos a ver después, pero lo han hecho mal, como está mal hecho el reparto. Miren los problemas que van a haber en las colas el día de hoy. Y ayer hemos entrevistado al doctor Abel Salinas y le hemos pedido que abunde más en la explicación que nos están dando Bustamante y Neira. Han comprado mal y eso hay que subsanarlo rápido, porque si no, por las puras hemos hecho una cuarentena y al alargarla calienta a la sociedad por el tema de la seguridad y no tenemos data cierta. Miren, seamos proactivos. Esta es una sugerencia que se le da al gobierno. Tienen que cancelar esa compra de 1.400.000 y comprar lo que sirve. Las únicas pruebas que sirven son las moleculares. No hay más nada. Que lo explique otra vez el doctor Abel Salinas. Vamos a ver esta nota con respecto a las pruebas. El gobierno ha importado pruebas. Ya de saque las pruebas se acaban pasado mañana. Se están haciendo de 500 por día. Supuestamente el viernes vienen más pruebas, que pueden ser las moleculares o las rápidas. A saber, hasta ahorita, las que sirven son las moleculares. Y se han comprado 1.400.000 pruebas que la verdad es que parece que no van a servir. Y esas moleculares, ¿en cuánto tiempo se distribuyen y qué data la vamos a tener? ¿Qué tan certera? Vamos a ver esta nota y luego le consultamos al exministro de Salud, Abel Salinas. Veámoslo juntos. Mientras la pandemia del coronavirus se extiende, los gobiernos de los países infectados están evaluando sus estrategias para evitar que se propague el contagio. El gobierno peruano ha proyectado traer 1.600.000 pruebas de descarte. De estas, 300.000 son moleculares o también conocidas como hisopados, y 1.300.000 pruebas rápidas o de sangre. A partir de esto se ha desatado la polémica sobre qué tan eficiente es esta última. Las pruebas de detección que han venido utilizando hasta ahora los laboratorios de los hospitales se basan en una técnica molecular, también conocida como PCR, siglas en inglés de reacción en cadena de la polimerasa. Este es el test que se está empleando en todos los países desde el inicio de la epidemia. El ex jefe del Instituto Nacional de Salud, Ernesto Bustamante, explica su procedimiento. Para eso se introduce un hisopo por la fosa nasal y hasta el fondo de la nariz y se frota. Ese hisopo es un hisopo que se usa. El otro hisopo es uno que se toma del fondo de la faringe, por la boca. Ambos hisopos se meten en un tubo que contiene una solución que rompe el virus. Cuando la muestra llega al laboratorio se extrae el material genético y se procesa en la máquina. Todo el proceso se da en un periodo mínimo de 4 horas para obtener el resultado. El problema que tenemos es el personal. No se da abasto. Debe haber 5 o 6 máquinas funcionando y esas máquinas no se dan abasto. En este momento yo les puedo dar reactivo para 5.000 pruebas, pero igual van a hacer 500 pruebas al día, porque la limitante no es la cantidad de reactivo, es la cantidad de máquinas. Este método tiene alta sensibilidad, por lo que es capaz de detectar el virus en las primeras fases de la infección respiratoria. Pero es muy fiable, y tan fiable que es lo que hay, eso es lo mejor que hay para poder saber si existe o no, en este caso, coronavirus. Está comprobado que este método es el más eficiente, pero el gobierno ha optado por comprar más pruebas de diagnóstico rápido. Este método serológico, también llamado rápido, puede determinar si una persona está infectada en solo 15 minutos. Se pone, en este caso, la prueba de sangre.
se pincha el dedo, se coloca 2 gotas de sangre en el cassette y se espera 15 minutos. Si se forman 2 rayas rojas, es positivo. Si se forma una raya, es negativo. Para el ex jefe del Instituto Nacional de Salud, este método no detecta el coronavirus, sino los anticuerpos. Es una prueba, sí. Es de coronavirus, sí. Pero lo que detecta es el anticuerpo contra el virus. No detecta el virus. Y ese anticuerpo contra el virus no aparece apenas entra el virus. Esta prueba es comparada con el test de embarazo. No es fiable porque aunque el diagnóstico salga negativo, en los próximos días podría descubrirse lo contrario, lo que crearía mayor incertidumbre. Entonces, si esta prueba rápida podría crear falsos negativos y el Ejecutivo lo sabe, Tengan por seguridad que por el momento seguiremos ofertando como primera línea la prueba molecular. Las otras son parte de nuestro arsenal en una situación de altísima volatilidad como la que estamos viviendo. ¿por qué mejor no invierten el dinero en comprar más máquinas para test moleculares? Estamos en línea con el doctor Abel Salinas, que tiene el mismo cargo, el señor Zamora. Ha sido ministro, ha hecho salud pública y a veces tiene que hacer política. En esta circunstancia, le pido a Abel Salinas que sea políticamente incorrecto. ¿Para qué sirven las pruebas moleculares y qué hay que hacer cuando éstas lleguen? Abel, buenas noches. Buenas noches, Philip. Ciertamente, las pruebas moleculares son capaces de darnos el diagnóstico desde el inicio de la enfermedad, prácticamente desde el primer día que el ciudadano adquiere el virus, y por lo tanto se pueden tomar medidas para evitar la propagación. Es decir, las pruebas moleculares asociadas al aislamiento domiciliario obligatorio es una buena combinación. Nosotros estamos de acuerdo en el aislamiento domiciliario, estamos recomendando que todo el mundo lo acate, pero si no hacemos las pruebas moleculares, prácticamente estamos aislando a sanos, a portadores, asintomáticos, a los que no tienen síntomas, a todos. Y cuando acabe este periodo de 15 días, no vamos a saber a quiénes podríamos reinsertar nuevamente en la actividad laboral. A ver, es un problema serio. Ya, puro sentido común voy a utilizar y le pido al doctor Salinas que me hable ya como un ministro. ¿Qué orden daría? Ejemplo, Loreto, de 1 a 16 contaminados, pero claro, en Loreto, ¿cuántas pruebas se han hecho? Por poner un solo ejemplo, en Lima igual. Entonces, si el supuesto, la cuarentena termine el domingo, pero las pruebas ciertas, a razón de 12.000 diarias, se van a tener recién el próximo miércoles, jueves, viernes, ¿qué hacer? ¿Extender o no extender la cuarentena? Si a eso le sumamos el problema social de la gente que no tiene que comer. Así es. Ahí está el tema. En realidad, el aislamiento domiciliario tiene que estar acompañado de un método diagnóstico certero, no solamente rápido. De hecho, que queremos que el proceso sea rápido, pero que sea certero. El tema de las pruebas que entiendo se están comprando, las rápidas, no funcionan en esta fase de la enfermedad, de esta fase del control de la pandemia. Esto puede ser después para otro tipo de investigación o para saber si realmente quedaron muchos casos después, cuántos infectaron, en fin, y si más adelante tenemos una vacuna o no, por ejemplo. En realidad, Felipe, es un tema muy delicado. Entiendo que el ministro Zamora se ha encontrado con la prueba, con la compra en proceso, pero no queda más que detenerla, sin lugar a dudas, porque no nos va a ser útil en este momento. Y lo peor, y fíjate todo lo contrario, si nosotros podemos hacer la prueba y pudiéramos determinar quiénes ya no tienen la enfermedad, podríamos ir reinsertándolos en su actividad laboral. Recordemos que en pocos días la gente va a estar desesperada, porque ya lo hemos visto, el riesgo, primero, de salir a que la gente vaya a cobrar su bono, significa aglomeración, de manera que esperamos nuevamente contactos y contagios en los próximos días. A ver. Segundo, Sí, perdón, no te quiero interrumpir, prosigue. Segundo, ¿qué me decías? Y entonces eso nos va a propiciar mayor enfermedad. En consecuencia,
Si nosotros, por el contrario, pudiéramos detectar quienes no tienen la enfermedad con las pruebas moleculares, podríamos reinsertarlos progresivamente en la actividad laboral para que puedan tener el sustento de cada día. Ya, eso me quedó claro, pero el problema, Abel, es que para tener data cierta, y ahora te quiero preguntar, ¿cuántas pruebas de verdad se tendrían que hacer, habida cuenta del universo que tenemos? Y las 12.000 diarias que se pueden hacer a todo meter, a 12.000, que mira, si las pruebas vienen el viernes y reparten sábado, domingo, lunes, ya, el martes tendrás data de 12.000, el miércoles de 12.000, pero si la gente ya está en su casa porque levantaron la cuarentena, la verdad es que es prácticamente imposible, porque se tiene que mapear a todos los que estuvieron juntos, al enfermo A, al enfermo B, al enfermo C, y es un universo que se va moviendo. Pero por otro lado, la gente no tiene que comer y no la pueden mantener en su casa. Por eso te digo, ¿qué decisión de gobierno, además de importar más pruebas, cuántas pruebas se tendrían realmente que tener para tomar una decisión acotada y segura? Así es. Yo creo que tenemos que importar las pruebas moleculares, tenemos que incorporar además a una serie de equipamientos que felizmente existe en el Perú. El fin de semana conversaba con algunos médicos de algunas universidades en el país y me decían que tenían el equipamiento para procesar si es que venía el insumo para hacer las pruebas moleculares. De manera que hay que desplegarlas no solamente a través del INS. El INS podrá validar cuáles laboratorios lo pueden hacer, universidades, privados, todo el que tenga el equipamiento debería comenzar a hacerla, porque lo que necesitamos en este momento es, tal como tú lo has dicho, incrementar drásticamente el número de pruebas para saber exactamente dónde estamos y saber si realmente estamos controlando la propagación. Hoy por hoy no tenemos ese dato. Y fíjate, las cifras pudieran decir hemos tenido menos casos hoy día, pero es evidente que estamos en un subregistro. Si nos comparamos con otros países, Chile tiene más del doble de casos que nosotros, pero solamente tiene 2 muertes. Nosotros tenemos la mitad de casos y tenemos casi 4 veces el número de muertes. En consecuencia, eso nos obliga a pensar que no podemos llegar al estadio o tenemos que limitarlo a como dé lugar cuando el paciente se complique y llegue a los establecimientos de salud. En pocos días no vamos a tener capacidad de respuesta en los servicios de salud. Y aquí yo quiero decir algo más, Fili, si me permites. El tema de las villas olímpicas no es que van a ser hospitales, y no podemos decir que va a ser un hospital de 900 camas o 3.000 camas progresivamente, igual que China. No es así. Lo que va a ocurrir van a ser lugares de aislamiento para quienes son portadores, no tienen síntomas o tienen síntomas leves y no pueden estar en su casa y preferimos aislarlos ahí. Pero de ninguna manera las villas se pueden considerar hospitales, porque necesitan cumplir unos estándares de bioseguridad que si no significarían pues una contaminación tremenda. En consecuencia, yo creo que hay que hablar las cosas como son. Yo entiendo que el ministro de Salud tiene pocos días, pero definitivamente tiene que parar lo que se ha venido haciendo incorrectamente o tomar el rumbo de lo que debería hacerse. Yo creo que en ese sentido hay que apoyarlo. Es que el problema, Abel, es que no sabemos si la ministra Inostroza es la que comete el error al comprar las pruebas que no se tenían que comprar, o ella lo quiso parar y por eso la votan. Porque acá el ministro lo que ha dicho es que confíen que vamos a utilizar las 200.000 moleculares, lo otro es parte de nuestro arsenal. Es muy dicharachero el ministro y es un capo en el Twitter, pero no es la respuesta acotada de un médico, de un científico. Las que valen son las que van a venir en cantidad de 200.000. Punto. Desde luego, Philip, lo que necesitamos no es realmente un ministro académico y con este tipo de formación, o sea, que es lo que se ha anunciado. Lo que se necesita, y yo entiendo que el ministro tiene que hacerlo, es liderar esto de otra manera. Liderar significa hacer las cosas y ponerlas en el rumbo correcto y gestionarlas. Yo creo que hay que hacer un alto, hay que darle la alternativa. Tiene pocos días,
yo entiendo que sus declaraciones no han sido del todo afortunadas y ha creado algunas también desconciertos en la población con algunas cosas que mencionó, pero bueno, hay que corregir porque aquí está por medio la salud de la población y eso es lo que hay que poner por delante. Correcto, a ver, ha sido muy amable. Pues si el ministro de Salud te dice, tarde o temprano todos nos vamos a contagiar, la gente va a decir, entonces, ¿para qué me voy a mi casa? Me voy a trabajar porque igual me voy a contagiar. Ese es un perro que se muerde la cola de huevo a la gallina. Pero en fin, ha sido muy amable con nosotros Abel Salinas. Buenas noches.